Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más. Buenas tardes a todos y todas. Ay, esto no se está cargando. Ahora sí se cargó. Buenas tardes. Gracias por estar en este espacio. En mi reloj son las 4:02. Voy a dar 45 segundos más para que más gente se nos pueda unir a esta transmisión y podamos estar conversando sobre factores académicos incidentes en el desempeño de los estudiantes de asignaturas virtuales. Por ahí va el tema. Voy a tratar de hacerlo un poco más relajado y un poco más explicativo. Y me encantaría que ustedes también pudieran participar de esta transmisión. Así que se los agradezco mucho. Ojalá que lo puedan hacer. Que participen en esta transmisión. Voy a dar 10 segundos más y comenzamos. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar esta conversación, esta ponencia de ideas para que podamos revisar diferentes temas. Mi nombre es Cristian Latley Bermúdez, soy académico de la Universidad Nacional y de la Universidad Latina de Costa Rica. Tengo 10 años de experiencia en el campo de docencia como tal. Y estoy pues bastante contento de poder compartir con ustedes algunas reflexiones que ojalá las interioricen para que puedan ampliar sus conocimientos como tal. Y sobre todo para los profes también pues una bienvenida calurosa para poder compartir ideas y detalles. Bueno, la clase o la ponencia de hoy habla sobre factores académicos incidentes en el desarrollo, en el desempeño de los estudiantes en asignaturas virtuales. ¿Qué es lo que quiero transmitir con esta presentación? ¿Cuáles son aquellos detalles? ¿Cuáles son aquellas cosas? ¿Cuáles son aquellos elementos que hacen que el estudiante me tenga un sub y baja en el rendimiento académico, me sea estable o que sea un estudiante que va en una curva ascendente? Por ahí va el tema. Espero que lo disfrutemos entre todos. Les recuerdo que esta transmisión se está haciendo por el Facebook Live de Docencia UCR Pacífico y que son, por supuesto, bienvenidos los comentarios que hagamos de esta transmisión. Me encantaría poder recibir mensajes y utilizar la plataforma de este Facebook Live para poder tener realimentación y poder compartir con ustedes de una forma más personalizada. Bueno, vamos a ver. Esto siempre en las clases, lo que intento hacer es un repaso primero de algunos conceptos que vimos en la sesión anterior y después comienzo con conceptos nuevos. Este es un concepto que sale hasta en la sopa, hasta en el rice and beans, hasta en el pargo con vegetal. Estos son dos imágenes que todos tenemos claras que a nuestro mundo le cambió la forma de ser, de estar y de vivir. El COVID-19 es una enfermedad que existe, que es cierta, que cambió nuestras dinámicas
de estudiar, trabajar y sobre todo vivir. Entonces, en ese contexto, pues lo que tenemos que entender, hacer y pensar es, ya con vacuna, que era una de las principales preocupaciones que teníamos todos en su momento determinado en el inicio de la pandemia, porque no la había. Ya con vacuna, ¿cómo podemos restablecer el orden que teníamos antes de que existiera el COVID-19? Y en ese camino vamos. Particularmente el 2020 fue un año complicado para todos y hasta que no se dio la noticia de que existía vacuna, pues había una expectativa muy grande, muy complicada de cómo íbamos a hacer los procesos naturales que estábamos inmiscuidos. A ver, en la educación yo normalmente doy, imparto lecciones el segundo semestre del año en la Universidad Nacional y la realidad que yo tuve allá fue que por 5 años consecutivos. Y la realidad allá fue que me dijeron, traslade todo lo que usted hace al campus virtual. Apóyese en todas las tecnologías que pueda, pero sepa que la presencialidad va a ser remota. Eso significa que sus estudiantes estarán a lo largo y ancho, yo doy clases en la región de Sarapiquí, sus estudiantes estarán desperdigados por todo el Caribe y usted estará en San José dando clases. Que Dios lo acompañe. Palabras más, acciones menos, elementos más, elementos menos, pero fue cuando me dijeron, lo que usted viene haciendo 5 años atrás, digitalícelo, virtualícelo y vamos a ver cómo nos va. Y el proceso fue medianamente satisfactorio porque el proceso se tenía un poco de experiencia de parte mía en procesos de virtualidad. En el quehacer de la clase anterior, estuvimos revisando esta investigación de la doctora Kitwood Valverde, directora del Centro de Evaluación Académica, donde nos presentaba una investigación interesante a junio del 2020 sobre la evaluación de la virtualización de los cursos de la U desde la perspectiva de los estudiantes, y eso es fundamental. Muy interesante el documento, lo tuve chance de revisarlo, tuve chance de leerlo, tuve chance de consultarlo. No sé si ustedes saben que existe como tal, pero bueno, sería importante que si no tienen conocimiento de él, lo busquen. Es un documento de acceso público y ahí perfectamente ustedes lo pueden seguir. ¿Qué aporte novedoso, qué elementos novedosos nos da esta investigación hecha por la doctora Kitwood? Bueno, una cosa es el aprendizaje en línea, donde el entorno virtual simula el entorno presencial de una clase y donde en el aprendizaje en línea, desde el día 0 hasta el día después de que se entregan promedios finales, todo está pensado en virtualidad. Un elemento importantísimo, es un elemento necesario de extrapolar de lo que estamos hablando. Y que la enseñanza remota de emergencia fue lo que a mí me dijeron hace exactamente un año. Virtualice todo, digitalice todo y que en el nombre del Señor le vaya bien. Y si tiene algún problema, resuélvalo en primera instancia usted, porque todos estamos pasando por algo medianamente parecido, donde no hay planificación, digamos, para virtualizar el proceso educativo. Y en cada momento hay que ajustar el curso y los temas y los contenidos, porque simple y sencillamente no se tiene la experiencia y el control para hacerlo. El aprendizaje en línea es lo más ideal. Yo creo que ya todos hemos pasado por esa experiencia. Yo creo que el aprendizaje en línea es el ideal porque justamente se planifica, se ejecuta y se evalúa el curso pensando en la virtualidad.
entendiendo que el entorno educativo va a ser virtual, y eso hace que simple y sencillamente sea más controlado el escenario. Migrar de la presencialidad a la virtualidad sin tener ese proceso de planificación y de tiempo es un caos completo, una locura completa, un, un, un elemento de improvisación muy fuerte que en la educación no se puede dar, y básicamente en ninguna parte de la vida. Pero bueno, es lo que nos arroja la investigación, y es uno de los elementos que el estudio de la doctora Kikut Valverde pues. Ahora, dentro de los principales resultados que se obtuvieron de esta investigación, me gustaría comentar que los estudiantes, en su mayoría, se conectan de computadoras portátiles. Y aquí hay un diferenciador interesante. Primero son las computadoras portátiles y los celulares. En segunda instancia están las computadoras de escritorio y las tabletas. Y en su gran mayoría, las computadoras portátiles y los celulares vienen a convertirse en ese elemento que vincula el profesor con el estudiante en el entorno virtual. Entonces hay que pensar en que el material que vamos a utilizar para dar clases, para impartir cátedra, pues tiene que estar pensado incluso en un concepto mobile, en un concepto de celular. Les comento una anécdota para que tengan ustedes la referencia de cuán complejo es esto. Yo tengo mi trabajo de lunes a jueves en el Colegio Médicos Veterinarios, donde soy el encargado de comunicación y mercadeo. Y esta semana, de martes a jueves, hicimos una gira por el área de Tortuguero y Varas del Colorado. Y fue muy interesante porque en una tarde me consumí el plan de datos del celular de la oficina. Entonces, técnicamente, lo que pude hacer lo hice mientras tenía acceso a internet y al plan de datos como tal. Una vez concluido el plan de datos, ni el celular me servía de mucho, solo más que para tomar fotos y videos, y la computadora me servía nada más que para descargarlos. Pero tener una interactividad y una conectividad con los compañeros que están en la oficina trabajando, y sobre todo con asistente, pues simple y sencillamente no me funcionó. Se quedó ahí. Se quedó inerte el celular y se quedó inerte la computadora. Sin datos no tuve acceso a hacer las tareas regulares que hago con el WhatsApp web y que hago regulares con el correo electrónico principalmente, y con el Teams, que es la otra forma que utilizamos para trabajar en la oficina. Y por sí sola, la computadora no genera internet, ¿verdad? En este caso más bien utiliza el internet que otros sistemas le brindan como tal. Me parece que lo vivido en esta experiencia refleja lo que los estudiantes podrían estar sintiendo y viviendo como tal. Otro gran hallazgo justamente fue que la principal forma en la cual los estudiantes acceden al internet desde su celular o computadora es el Wi-Fi del lugar donde viven. Y en segundo lugar, los celulares Colby. De una sola vez con la publicidad y la marca hecha. Dame un segundito, por favor. Ok, disculpen la interrupción. Justamente que les comentaba sobre que una de las conclusiones a la que llegó el estudio de la doctora Kikut era el hecho de que los estudiantes se conectaban desde
un sistema inalámbrico desde la residencia o desde el celular Colby. Muy bien. Otro de los elementos que aporta la investigación es que en su orden usual, principalmente los estudiantes y los profesores se conectaban con plataformas de Zoom para tener una clase, será sincrónica, será en ese concepto, el WhatsApp como modo de coordinación, el correo electrónico institucional para poder hacer fluir la información como trabajos y demás, y bueno, por último, las aulas virtuales como tal. Me parece que ahí es importante hacer esas aclaraciones porque simple y sencillamente llega un momento determinado en que estos elementos que se manejan acá son los que recurrentemente en todo espacio, tiempo y forma se van a comprender. Bueno, ¿cuáles son las claves para motivar entornos virtuales? Que el estudiante maneje su rol de estudiante y que el profesor maneje su rol de profesor. Y que la institucionalidad académica sirva a ambos para fluir el proceso de educación. Yo creo que aquí las reflexiones podrían ir y venir. Yo creo que las reflexiones aquí podemos atenderlas en el sentido de que el entorno virtual llegó para quedarse y eso no es impedimento del tema para no poder desarrollarlo y usarlo en una mejor instancia. Ok, quisiera los que están siguiendo la transmisión que me contaran qué están haciendo, qué están pensando en este momento, qué están pensando en este momento y a partir de ahí podamos tener un poquito más de interacción en esta ponencia. Ok, vamos a ver. Esto es un Pictoline muy interesante que logré conseguir a la hora que estaba preparando esta ponencia. Y esto, esto me hace pensar en que el mundo del estudiante cambió, sí, cambió, y que el estudiante en una pequeña parte de su casa, en una pequeña parte de su cuarto, pues simple y sencillamente tuvo que adaptar el tema a su proceso educativo. Yo levanto la mano y digo, fui de los primeros que sabía que no podía estar sentado en una silla de comedor durante todo el tiempo que estaba impartiendo clases. Y fui efectivamente de los que compró sillas más cómodas y más ergonómicas a un precio muy alto, casi $200 me costó la silla que uso. Pero era necesario porque yo sabía que iba a pasar largas jornadas sentado en la mesa del comedor, como lo enseña el Pictoline. Otro elemento importante es que recientemente lo hice, compré una de las famosas lámparas circulares que se usan para TikTok. Ciertamente la compré para dar clases, efectivamente lo hice. Y efectivamente es parte de lo que el entorno dentro de la casa cambió para poder, en este caso mío, impartir clases. No he gastado en muebles para estudiar y trabajar porque básicamente utilizo el comedor de la casa. Sin embargo, creo que en algún momento lo tendré que pensar, empezar en invertir. El Pictoline también nos menciona que hubo un esfuerzo por decorar y personalizar los espacios y efectivamente yo siempre digo aquí en la casa que la academia invadió la casa y que tomó espacios que no eran para eso y que una de dos, o lo seguía utilizando a través del manejo de filtros o pues simple y sencillamente iba a demostrar que
En algún momento determinado iba a salir un cuadro en la pared, iba a salir una ventana, iba a salir de fondo una refrigeradora, porque es en cierto modo el mundo cambió y el trabajo y la universidad dejaron de ser presenciales y tomaron espacios físicos de la casa. ¿Okay? Eh, por supuesto que lo hice, yo compré router, un router nuevo, un router inalámbrico, un router de mayor potencia, porque yo sabía que este fenómeno no iba a durar ni 1, ni 2, ni 3 meses. Y tampoco es que tenga una bola de cristal, pero yo sabía que tenía que mejorar la conectividad de la casa o que se brinda en la casa. Y que eso está en total relación con lo que veíamos en los principales resultados del estudio de la doctora Kikut. Yo lo que quiero aportar con esta diapositiva es que existe una nueva realidad, no solo del estudiante, del profesorado también, donde se estudia, se trabaja y se vive en el mismo lugar, y ese lugar se llama casa. Y hay que adaptar ese entorno de la casa, donde se vive, se estudia y se trabaja, al entorno del proceso educativo, a la situación de educarse. Entonces, tenemos un concepto interesante que sería los espacios multifuncionales. Esos espacios donde, pues simple y sencillamente, se comprende que ya no es una casa, ahora resulta que es una oficina y en cierta hora del día no es una oficina, es una clase universitaria y a las 12 de medianoche, 11 de la noche se convierte otra vez en casa. Es complicado. El mundo cambió y con este Pictoline estoy reflejando que hubo ciertas condiciones que algunos pudimos hacer, algunos otros no lo pudieron hacer y al día de hoy no lo han hecho por condiciones económicas. Si el mundo cambió y las condiciones del proceso educativo cambiaron, ¿qué pasó con poblaciones como la que nos menciona esta noticia que me pareció muy interesante cuando la descubrí? Voy a salirme un segundito de la presentación y voy a abrir el internet de acá y voy a proyectar unos 5 minutitos de este video. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? No se escucha. Por ley, las universidades públicas. Vamos a ver, vamos de nuevo con el video porque no se escuchaba. La voz de la conciencia me dijo que no se escuchaba, pero vamos a escucharlo del inicio. Oli, estoy presionando a Cali a hacer este video porque creo que es importante, porque obviamente yo estoy muy puteada, siempre vivo puteada, pero yo creo que es momento de que Cali se putee también y haga este enojo público. Entonces, ¿está bien si les cuento el contexto? Ok. Cali es estudiante de venga. Cali es estudiante de 2 universidades públicas, ¿ok? Por ley, las universidades públicas tienen que brindar acceso a las personas con discapacidad. Cali es una persona sorda, el acceso que necesita es interpretación. Simple, ¿ok? Muy bien, ok. Desde hace 2 años siempre hay problemas. ¿Por qué no hay presupuesto? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Ok. Pero tiene 2 años de intentar poder matricular cursos generales, por ejemplo, el curso de apreciación de teatro o de apreciación de cine, y no puede,
porque la universidad no brinda intérpretes para las obras de teatro. Entonces, Cali tendría que matricular apreciación de teatro sin poder ir a ver las obras de teatro, lo cual no es correcto, porque todos los estudiantes universitarios tienen acceso completo a todo el material que brinda la universidad. Pero las personas con discapacidad tienen que aceptar que no hay presupuesto, que no se puede, que no lo incluye, y siempre toda la culpa está en las personas con discapacidad, ¿verdad? ¿Puede decir usted qué siente? Cali, es importante. Ok. Yo matriculé 4 materias. Ya yo sé, antes me habían explicado que no importa, porque los cursos artísticos siempre son complicados de interpretar. Por ejemplo, teatro, taller de teatro, cine, diferentes, con películas latinoamericanas o costarricenses que no hay subtítulos, etcétera, etcétera. Y ya eso me lo habían explicado y ok, yo entiendo, es complicado. Pero en este momento, la matrícula, la única espacio que hay es el taller de teatro. No, perdón, la primera opción, ¿cuál era? ¿Taller? Ok, taller de teatro, ajá. Y es como, y bueno, no, porque entonces, ¿cómo hago para interactuar con las personas oyentes? Bueno, ok, no. La segunda es apreciación de teatro. Ok, interesante, yo puedo ver teatro. Y yo pensé, veo, eso es como de nada más de observación. Ajá. Ya listo, matriculo. Y me manda y me dice, hey, la verdad es que no podemos brindarle ayuda de interpretación para ver obras de teatro. Interpretamos dentro de la clase, dentro del horario de la clase, pero fuera de horario no. Ok, yo creo que aquí es más que claro y más que evidente el hecho de que si estamos pensando en que eh, se complicó el escenario para brindar clases para estudiantes que no presentan alguna condición de no escucha, de no habla, pues imagínense para los que tienen esas condiciones o para los que están en esa situación. Simple y sencillamente de caos. Las propias universidades, y como lo decía anteriormente en la ponencia de las 2 de la tarde de hoy, yo no hablo específicamente en un caso, sino que trato de ver desde afuera cómo es la situación. Imagínense, un estudiante no puede matricular un curso que es requisito porque la universidad no le proporciona un intérprete para ciertas actividades porque es sordo. Entonces, aquí tenemos un elemento de que si fue complicado para todos nosotros, profesores y estudiantes, las personas con alguna discapacidad, pues simple y sencillamente colapsaron. Y no estoy diciendo que sea culpa de la universidad. Lo que estoy diciendo es que es una realidad que se presenta en el proceso educativo. Si no estábamos preparados para pasar de la noche a la mañana los cursos a virtual, mucho menos, y lastimosamente lo digo, estas poblaciones podían pensar que también iban a migrar con un grado de facilidad como se hizo con las otras demás poblaciones. Duro, complicado, fuerte. Es un elemento que este video nos demuestra de que el chico quiere estudiar, el chico está para aprender, el chico tiene la disponibilidad de estar, pero el sistema no le está ayudando a él. Y por ley, como dice la novia de él, tiene que brindarse esa ayuda a los estudiantes sordos. Hasta que me deja sin aliento un poco la situación porque nos hace reflexionar a todos de que este proceso de virtualidad no es sencillo para nadie, pero hay más gente que la tiene más complicada de la cuenta. ¿Y qué estamos haciendo nosotros los profes? ¿Qué está haciendo nuestra institucionalidad universitaria en cualquier universidad del mundo por estas poblaciones que de por sí ya la tienen complicada? Hey,
colegas, profesores, sentémonos a pensar cuántos estudiantes recibimos todos los semestres o todos los cuatrimestres con adecuaciones curriculares. Y por más que intentamos brindárselas, en algunos casos se convierten en un papel con un membrete. Pensemos en ellos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ellos? ¿Cómo los estamos manejando? ¿Qué estamos haciendo como factores para potenciarlos? Cali es sordo. Yo he tenido estudiantes con adecuaciones curriculares por temas de no significativas cognitivas, simplemente por un tema de visión. He tenido estudiantes con visión muy baja. Entonces tengo que hacer la letra gigantescamente grande cuando estábamos en presencialidad en la pizarra para que el pobre chico pudiera copiar lo que yo estaba copiando en la pizarra. ¿Qué estamos haciendo los profes? Y es una pregunta que les planteo a todos y ojalá que internamente reflexionen. ¿Qué estamos haciendo nosotros para jalar a esos estudiantes a un buen proceso educativo? Factores que inciden en el desempeño. El impacto de las condiciones socioeconómicas. No es lo mismo que usted viva en una región del Valle Central donde es una comunidad donde el acceso a internet es fuerte porque hay buenas condiciones económicas, a que usted viva en un barrio del Colorado donde ni siquiera hay biblioteca pública. Y no estoy descubriendo el agua tibia. Todos sabemos que entre menores condiciones económicas, la posibilidad de acceder al sistema educativo se vuelve más inalcanzable, más complicado. Y donde hay mejores condiciones económicas, pues el proceso de educación se vuelve mejor. Yo no estoy inventando nada. Hay infinidad de estudios que pueden consultar y que pueden averiguar que dice que esto es cierto. Ahora, que sea cierto no significa que se tenga que aceptar. Y les pongo un ejemplo. El semestre tras anterior, correcto, el primer semestre que yo di virtualmente con presencialidad remota, yo descubrí que tenía como 5 clases en una misma aula en un entorno virtual. Tenía los estudiantes que tenían la posibilidad de conectarse desde su portátil con internet inalámbrico a la clase de Zoom de manera alta. Tenía a los estudiantes que en las condiciones anteriormente descritas a cada rato entraban y salían de la sesión de Zoom porque el internet no les era estable. Y tenía definitivamente a los estudiantes que no se podían conectar porque no tenían internet. ¿Qué fue lo que en el momento en que yo caí en ese raciocinio? En el momento en el que yo entendí eso, yo dije, no, aquí yo tengo que pelar, aquí yo tengo que velar por los que menos tienen acceso o los que no están teniendo acceso. Entonces, me tomaba el chance de no solo grabar la clase, que Zoom lo permite, sino que subía la clase a WeTransfer o a SendSpace y a los estudiantes en el chat académico les ponía, esta es la dirección de la clase de hoy. Sé que faltaron 10. A esos 10 les voy a extender el plazo para entregar el examen un día adicional. El impacto en las condiciones socioeconómicas me hizo entender que en una clase tenía 3 y al final de cuentas los estudiantes mismos me lo reconocían. Profe, si usted no hubiera hecho eso, yo hubiera perdido el curso porque no tenía en el momento de la clase acceso a internet, por la razón que fuera. Porque se había llevado un carro el tendido eléctrico, porque no había el servicio de electricidad de ese día, por la razón que fuera, no tenía acceso a internet. Ojo, ¿qué hacemos nosotros los profes entonces para pensar en los alumnos? ¿Qué hacemos los profes entonces para pensar en que ellos pueden tener esa condición de simplemente buscar la forma de cómo ayudarles de manera adicional y que tampoco nos cuesta mucho? A mí no me costaba nada descargar el video de Zoom, guardarlo en SendSpace, generar el link y ponerles en el chat de WhatsApp, vean la clase y aquí están las indicaciones. Si alguien tiene alguna pregunta, me escribe o me llama. Segundo factor de incidencia, el contexto
y el texto familiar. En una casa, vamos a poner escenarios diferentes y ojalá escenarios lo más realistas posibles. En una casa donde mamá y papá están conectados porque hacen teletrabajo. Papá, la oficina le da la computadora portátil y mamá tiene su computadora personal comprada por ella misma. Perfecto. Ya hay dos computadoras, pero resulta que tienen dos hijos. Papá o hace teletrabajo o le da la computadora a un hijo. O ese hijo A tiene su propia computadora. Mamá de su propia computadora hace teletrabajo o le da la computadora a hijo B para que reciba sus clases. Estamos hablando que en una casa, en esas condiciones, hay mínimo 4 computadoras. Un internet de menos de 100 megas no va a funcionar. Se acabó el texto, se acabó la idea, se acabó la historia. ¿Cuál es el contexto familiar? ¿Son 5 hijos para una computadora? ¿O hay 5 computadoras para 5 hijos? ¿Quién hace en la casa teletrabajo? ¿Lo hace papá? ¿Lo hace mamá? ¿Lo hace el hermano mayor? ¿O todos están haciendo teletrabajo? Y en las noches es cuando hacen educación a distancia virtual. Complejo. Muy complejo. Si uso internet y alguien usa el teléfono de la casa, el teléfono fijo, se cayó el internet y se cayó la llamada, complejo. No hay plata para pagar servicios porque no hay trabajo y la educación sigue. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y no solo eso, ¿qué hace la institucionalidad? Porque entonces viene el texto y el contexto del sistema educativo universitario y en un ejemplo particular, el video anterior. Un estudiante sordo no tenía el acompañamiento de la universidad y por ende no podía seguir matriculando porque si matriculaba perdía las clases, pero no las podía oír. Sencillo, se me suena sencillo. ¿Cuál es el contexto universitario en el que se está? En una universidad a mí me dijeron todo, absolutamente todo lo tiene que documentar, porque si no, no le pagamos. No, suave, pero ¿cómo que yo tengo que documentar todo? Porque si no, no me pagan. Mi trabajo como docente universitario no está sujeto a que yo le mande todas las evidencias de una clase. O sí, o no, o como es entonces, porque entonces vivo para las evidencias y no para los estudiantes a quienes tengo que impartir cátedra. ¿No? ¿O sí? Todo lo que usted, profesor, haga tiene que estar en la plataforma Moodle, porque esa es la plataforma oficial y no puedo usar otra plataforma para dar clases sincrónicas que no sea Teams. Yo Teams, lo digo públicamente, no me gusta para dar clases. Yo prefiero Zoom. Tengo otros recursos con Zoom. Conozco más la herramienta Zoom, lo cual no significa que no pueda reeducarme en el uso de Teams. Ah, pero si yo uso Zoom, entonces la evidencia de la clase no le cuenta a la universidad. ¿Perdón? No entendí, me perdí. ¿Cuáles son los elementos motivacionales para seguir estudiando de parte del estudiante? ¿Tiene interés? ¿Tiene ganas? ¿Tiene la plata? ¿Tiene el tiempo? ¿Está en crisis económica? ¿Está en solvencia económica? ¿Cuál es el uso y habilidades de las tecnologías de la comunicación? A muchos profesores que yo conozco, simple y sencillamente, no pudieron migrar de su curso presencial a virtual. Punto. No pudieron. No era que no quisieron, es que no pudieron. Para empezar, porque no tenían internet en la casa. O porque no tenían una computadora que funcionara para el tema. Complicado. Vean que estos son factores que influyen, yo no diría que en el desempeño, que influyen en todo. Y no solo influyen en todo, son espejo de la realidad que vive el estudiante. Tal cual.
compleja. Entonces, en ese contexto se da la deserción estudiantil. Sí, se da. Por factores internos, económicos, demográficos, personales o por factores externos. Yo le agregaría al externo muchas cosas más. ¿Qué le agregarían ustedes que están siguiendo esa transmisión? ¿Por qué se da la deserción estudiantil? ¿Qué hace la institucionalidad de las universidades para que no se presente la deserción estudiantil? ¿Cuáles son los planes de retención de los estudiantes? ¿Por qué se da la deserción estudiantil? Yo me pregunto en este caso, ¿cuánto aumentó la deserción estudiantil producto de la pandemia? Un dato de muerte lenta. El 50% de la población en este país en formación de secundaria no tiene acceso a internet. Listo. Se acabó el tema. No va para más. Todo el mundo podrá rasgarse las vestiduras, pero nosotros como académicos entendemos que los estudiantes en este país no usan el internet para sus procesos formativos, educativos, formales. 50% de la población colegial no tiene acceso a internet en la casa. Entonces, estamos diciendo que 5 de cada 10 estudiantes posiblemente están en un grado 9 de abandonar el sistema educativo, de desertar, de nunca más volver a formarse en los próximos 5 años. ¿Qué sociedad estamos construyendo bajo estas condiciones, bajo estos elementos? Yo no solo hablaría de factores internos y externos, yo hablaría de factores país que nos hagan comprender que estamos viviendo una realidad muy compleja y que hace que justamente incidan en el desempeño educativo. Muy complejo, muy complejo. Ahora, para ir cerrando esta presentación, vamos a ver, esta es una infografía interesante que encontré sobre las categorías de los de deserción en educación virtual. Si los estudiantes no conocen los contenidos y los métodos de estudio que se van a seguir, sumo una rayita para que se vayan. Si los estudiantes no están satisfechos con las herramientas para solucionar los problemas que se presentan en el campus, sumo una rayita para que se dé deserción. Si los estudiantes tienen estrés, carencia de tiempo y recursos, suman una rayita para que estén en el proceso de deserción. Si los estudiantes tienen una comunicación deficiente con otros estudiantes, con el profesor y con el aparato administrativo que debería de facilitarle su proceso de educación, suma otra rayita para el proceso de deserción. Y si el estudiante abandona el aula, pues por supuesto que está desertando al sistema educativo. Vean que una variable lleva a la otra, una condición lleva a la otra, y al final de cuentas, desconocimiento, insatisfacción, carencia, comunicación deficiente, el resultado que me va a dar es ausentismo. Yo quisiera preguntar, ¿cuál es el plan de retención que tenemos institucionalmente en cada una de las universidades para que los estudiantes no se vayan? A ver, si 24 de cada 100 estudiantes colegiales tienen acceso a la educación superior, datos más, datos menos, si 75 estudiantes no están logrando entrar a los procesos formativos universitarios, estamos hablando que estamos sacando mucha gente del juego de la formación universitaria.
Pero si somos de los privilegiados de entrar en ese 25% que tiene acceso a la universidad, cuando se enfrenta a la realidad de la universidad, se da el abandono, la deserción escolar, la deserción estudiantil, el sistema sigue fallando. El sistema sigue teniendo carencias capitales que hacen que esos 25 muchachos, 10 se vayan. Entonces no lo estamos logrando. No lo estamos logrando. Y a mí me preocupa mucho, y quiero ir cerrando esta presentación con esta idea, a mí me preocupa mucho no solo la calidad de la formación que estamos brindando en estos momentos, en todos los niveles académicos. A mí me preocupa, en el fondo, a mí me preocupa lo que estamos dejando de hacer por esos estudiantes y que perfectamente estamos conscientes que deberíamos de hacer por ellos. Ya no es que son solo 25 que entran a la universidad, no. Es que dentro de la universidad estamos teniendo mucha gente que se está yendo por estos factores que están ahorita en la pantalla. Complicado, sí. Un mundo complejo, sí. La pandemia lo vino a agravar, sí. ¿Es la pandemia la única culpable? No. ¿Se puede hacer algo? Todavía sí. Más que pregunta retórica, la que anteriormente planteé, a mí me gustaría que ustedes, colegas profesores, entendieran que es una papa muy caliente la que tenemos en la mano y que este tema solos no lo podemos hacer. Tenemos que apoyarnos en la institucionalidad y le tenemos que exigir a la institucionalidad vuelva a ver los casos, todos los casos, pero aumente su grado de visión en casos de estudiantes como el que presenté hace un rato, que tenía problemas auditivos, que era sordo, y la institucionalidad le dio la espalda. Bien, con esto doy por finalizada esta intervención por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Me hubiera gustado un poquito más de participación en la plataforma del Facebook, con comentarios y demás, pero bueno, creo que es por ahora. Agradezco la atención prestada y entonces nos estaríamos viendo el próximo viernes a las 4 de la tarde con otro tema más para poder tomar conciencia de este maravilloso mundo de la educación. Muchas gracias, soy Cristian Ladley y nos vemos en la próxima transmisión de Facebook Live. Que la pasen bien, buenas tardes, muchas gracias.